continuar. Porque hemos aprendido que una butaca es una butaca donde sea. Y la sala de tu casa se puede convertir en el mejor escenario del mundo. Porque no estamos dispuestos a dejar que muera nuestro arte. Tu arte. Pero sin ti es imposible. Por eso hoy unimos esfuerzos. Para decirte que estamos contigo. Que crear es un arte compartido. Compartamos nuestro arte. Porque es momento de hacer. Momento de crear. Momento de no renunciar. Porque el show debe continuar. Y mayo es el mes para que suceda. ¡Inscríbete ya! Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a El Depor en tu casa, aquí a este nuevo lugar que estamos estrenando, que es el CDI Channel. Y pues hoy va a ser una tarde muy interesante porque nos acompaña Andy Faul, que pues Andy es un gran pensador contemporáneo del judaísmo y nuestras tradiciones. Y además es nuestro director de Maccabi, así que lo queremos mucho. Y aunque no fuera el director de Maccabi, te querríamos mucho, Andy, que quede claro. Gracias. Bienvenido, Andy. ¿Y de qué vamos a platicar? Cuéntanos un poco. Y vamos a platicar un poquito de Pesaj, ¿sí? Pero desde una visión un poco distinta. Mi idea, querida Rina, es hacer una especie de diálogo. Espero que el público participe y tú también me molestes en el medio. Que hagamos un diálogo sobre qué es Pesaj, si es realmente, yo le puse de título, ¿es esta noche diferente a las demás? Vamos a ver si realmente es diferente a las demás o no. Esa es básicamente la idea de este pequeño espacio. Me encanta, y la verdad es que a mí me tiene emocionada platicar contigo, porque además de que disfruto siempre mucho platicar contigo, porque siempre es muy estimulante, te decía antes de entrar al aire que me parecía muy interesante como revisitar pues una fiesta, una tradición como lo es Pesaj, desde otra perspectiva y desde otro momento de vida también, cada uno en donde le toque, pues, pero como hacer una relectura desde un ángulo distinto y de ahí, bueno, quedarnos con lo que nos resuene y con lo que no, pues, no pasa nada, ¿no? Exactamente, esa es justamente la idea y a mí también me emociona mucho estar en el canal nuevo, en esta nueva iniciativa del Depor. La primera vez que me pasa, o sea, hemos hecho varias pláticas de esta, Rina, pero la primera vez a través de esta plataforma. Y la verdad que sí, por supuesto. O sea, como bien dices, la idea de esta plática, de esta visión, como dices, distinta, es una visión cultural, es una visión histórica, es una visión sociológica. Yo no voy a hablar aquí de religión, que cada uno tiene sus creencias y sus costumbres y sus tradiciones, sino la idea es intentar ver una faceta diferente de este Pesaj, de esta festividad, y exactamente, el que quiere la toma y el que no, por supuesto que no. Esa es la idea. Así que, ¿por dónde empezamos, Andy? Y empezamos por el principio. Venga. Así corría el año de... Exacto. Allá en el desierto. No, la idea es, tampoco es hacer una clase de historia, por supuesto, querida Rina, es simplemente traer algunos datos importantes que creo que podemos agregar a nuestro público y bueno, y después si alguno lo va a llevar a su ser de Pesaj, a su mesa de Pesaj, mejor.
Y vamos a comenzar con el principio. ¿Y cuál es el principio? El principio es, por supuesto, nuestras fuentes, nuestras Mekorot, y en principio el Tanaj, la Biblia, digamos. De ahí viene la festividad, y no, ya empezamos mal. No viene ahí la festividad de Pesaj, ¿sí? No viene Haga Pesaj, como se dice en hebreo, sino que tenemos en nuestra fuente, en el Tanaj, en el libro de Shemot, en Éxodo, tenemos el Corbán Pesaj, porque en la época bíblica no era un Hag Pesaj, sino es el Corbán, es el día que se sacrificaba un animal para celebrar. Ahora vamos a ver qué celebraban en esa época. ¿Está bien? Pero para celebrar el Corbán Pesaj no había un Hag todavía, no había una festividad, porque cuando hablamos de una festividad, estamos hablando de una estructura determinada de festejo, de celebración. Y acá no había eso todavía. En la época bíblica es importante saber, había lo que se llama el Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj, que se hacía, por supuesto, en el templo y también en las familias. Esto es muy importante. Cada familia hacía su sacrificio, ¿sí?, de Pesaj, cada uno a su estilo, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, y así se celebraba Pesaj una sola noche. Esto es importante, una sola noche. Al principio, también luego se hizo una festividad de los 7 u 8 días que conocemos ahora, pero al principio era eso, el Corbán, el sacrificio de Pesaj, que cada familia hacía, cada comunidad, había pequeñas comunidades en aquella época, y ahí teníamos los principios, como dijimos, y básicamente esto se cuenta en el libro de Éxodo, que los invito a la gente, a todos los que nos están escuchando y oyendo, a leerlo, porque realmente es una historia sumamente interesante, y acá voy a agregar algo más para que después lo podamos desarrollar más si queremos, porque no pienso estar acá hasta Pesaj seguro, querida Rinita, que por ejemplo, ¿cuál es? Yo hago la pregunta básica, ¿no? Digo, ¿cuál es nuestro texto central de Pesaj? ¿Y cuál es la respuesta típica? La Agadá. La Agadá, exactamente, la Agadá es nuestro texto central. Pero ¿qué pasa? La Agadá, nosotros como judíos, digamos, y la mayoría que venimos de algún tipo de educación judía, no importa si es la Tnuá, Maccabi, la escuela, etcétera, ya más o menos conocemos la historia de Pesaj, más o menos. Porque, ¿qué pasa? Si alguien toma solo la Agadá de Pesaj, no puede entender lo que pasó. Porque en la Agadá de Pesaj no está contada, no está relatada esta historia. Simplemente la Agadá, que es un texto sumamente importante, canonizado durante muchos, muchos siglos, ¿está bien? Algunos dicen 7 siglos, otros dicen 10 siglos. O sea, hay textos dentro de la Agadá de una época, básicamente podemos decir, de toda la Edad Media judía, en donde hay textos distintos, pero que ahí no nos cuenta en grande todo lo que pasó en Pesaj, no nos cuenta de los personajes de Pesaj. Simplemente hace una compilación de ciertos textos, de muchos talmúdicos incluso, algunos bíblicos, algunos talmúdicos, que más o menos nos llevan a celebrar, a la celebración, a las halajot, después voy a entrar en eso si le interesa al público, a las halajot de Pesaj, pero no nos cuenta realmente la historia. La historia está contada en el libro de Éxodo, básicamente ahí, después un poquito en Deuteronomio, pero de ahí realmente conocemos. Por eso digo que cuando ya entramos en el Seder de Pesaj y en la Agadá, es que tenemos ya un background. ¿Está bien? Si viene alguien, como decimos, baja de Marte y viene el Seder de Pesaj nuestro, no va a entender qué estamos celebrando exactamente, por qué decimos lo que decimos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Sino, a diferencia de otros Hagim, que esto es importante, que sabemos mejor la historia, está más ubicada, acá hay como una diferenciación entre lo que está en la Agadá, después también hay varias visiones. Sí, porque es como una reinterpretación, son varias reinterpretaciones la Agadá, ¿no? El Agadá en realidad, lo que es, ¿de dónde viene? Dijimos, ¿de dónde comenzamos? Del comienzo. Beigádeta levinja. Y le contaste a tus hijos, y le contarás a tus hijos. De ahí viene Agadá, Igádeta, le contarás. Okay. Exacto, de ahí viene la base de la Agadá. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esta Agadá? ¿O de dónde se empezó a conformar en una estructura canonizada, la llamo así, como la conocemos? Básicamente cuando se destruye el templo. ¿Por qué? Porque la Agadá viene a traer a la Jot. A la Jot significan, ¿cómo traducimos a la Jot, querida Rina?
leyes o como normas. mandatos, ¿no? Exacto, como normas de un tipo. Normas, exacto. Claro, que vienen a reemplazar al Corbán, que vienen a reemplazar el sacrificio, que ya no se puede hacer porque no hay más templo. Entonces la base de Pesaj, que todavía no lo voy a llamar Hag, la base de Pesaj, que era el Corbán, ya no se puede hacer, no hay templo. No hay templo, no se puede hacer Corbán. Entonces vamos a regresar al Corbán, porque no nos has dicho todavía en ese Corbán qué es lo que se iba a celebrar, o qué conmemoraba, o por qué hacían un Corbán. Exactamente, así, ¿por qué viene esto? Y esto es interesante, y después incluso lo voy a relacionar un poquito con la festividad central del judaísmo, con Shabbat, que ahora vas a ver por qué. ¿Qué pasa? Pesaj, vamos a ponerlo así, es la segunda festividad más importante y también por orden de aparición en nuestra película, en nuestra historia. ¿Por qué? La primera es Shabbat, sin duda. Es la primera que aparece, pero Pesaj es la segunda. Okay. Pesaj es la segunda celebración que viene. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos básicamente celebrando es la narrativa central de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto. Eso es lo que estamos celebrando. ¿Por qué? Porque los judíos al salir de Egipto, después si quieren entramos en esa necesidad, entramos en eso, al salir de Egipto, hicieron un corbán, hicieron un sacrificio, ¿ok? Lo comieron rápidamente, y por supuesto que todos sabemos qué hicieron con la sangre, que estas cosas que a mí por lo menos me apasionan mucho. ¿Qué hicieron con la sangre del corbán Marcaron los marcos de sus puertas, para que Dios, Pasaj, de ahí viene Pesaj, Pasaj es sobrevolar o pasar por arriba de las casas de los judíos y no matar a sus primogénitos. Ahí viene la costumbre, y que esta costumbre de marcar la puerta con sangre en su momento, del corbán, de un animal, del C sería una especie de oveja o borrego, ¿está bien? Ese es el corbán central, y esa costumbre de marcar la puerta con sangre para que pasen por arriba las cosas malas o las maldiciones, hoy se transformó, por supuesto, en la mezuzá. La base de la mezuzá que hoy tenemos en nuestras puertas, la mayor parte de los hogares judíos, viene de ahí, viene de la costumbre no fue una costumbre, en realidad fue una vez sola que pasó, que se puso la sangre para que Dios no castigue a los primogénitos de los judíos, ¿está bien? Por supuesto, castigó a los primogénitos de los egipcios, a los primogénitos de los animales incluso, pero no los judíos, que después, bueno, por supuesto sabemos que esa fue la última plaga de Egipto, y ahí viene de ahí, de ese sacrificio que hicieron los judíos antes de salir de Egipto, y por supuesto después esto se mantuvo durante la travesía del desierto, hasta llegar al templo, ¿no? Que ya ahí ya se transformó en el ritual central, ¿no? del templo de Jerusalén. De ahí viene básicamente toda esta. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro de ahí? Queda claro, sí, queda claro y hace sentido. Exactamente. Y esta costumbre, esta tradición, este ritual, se llevó a cabo durante muchos años, durante muchos siglos, hasta que se destruyó el templo. ¿Está bien? Porque solamente Corbán, de acuerdo a la tradición, solamente el sacrificio según la tradición judía, se puede hacer solamente en el templo y solamente en el templo de Jerusalén. Punto. Y entonces ahí es donde empieza a escribirse la Haggadah. Exactamente. Hay ciertas investigadores que dicen que ya había en esa época ciertas Haggadot, ciertas costumbres, ciertas tradiciones que se comienzan a estructurar, ¿sí? Pero no como Haggadah. La Haggadah básicamente, como la conocemos, la Haggadah tradicional, porque hay muchísimas Haggadot, miles de Haggadot, Rina. Después podemos hablar un poquito de eso, pero a partir de ahí empiezan ciertas costumbres, por ejemplo, esto que te contaba antes de Igadeta Levinja, o sea, le vas a transmitirás, le contarás a tus hijos, ya empieza a ser utilizado, ¿está bien? Porque recordamos que el templo se destruye, digamos, básicamente, ¿cuánto podemos decir? Yo estoy pensando, 1300, unos 1200 años después de que supuestamente ocurrieron los hechos en Egipto.
¿está bien? El Ok. segundo templo. O sea, durante toda esa época hubo que transmitir todo esto de alguna manera, y esto es muy importante, y por eso acá yo lo que en su momento hablamos, lo que vamos a hacer ahora es un poco de trabajo educativo. Para mí Pesaj es una fiesta educativa por definición, es excelente, Sí, sí. o sea, es lo que nos permite, justo hablábamos antes, ¿cómo nos acordamos de Pesaj? Porque los repetimos todos los santos años, todos los años repetimos la misma historia. ¿Es bueno o es malo? Vamos a ver si es bueno o malo repetir la misma historia o poder verla de otra manera, ¿no? Que es la idea de lo que queremos hacer ahora, a ver si podemos agregarle algo, podemos hacer una cosa distinta. Pero de aquí viene básicamente la Haggadá que se cierra o se canoniza, según los historiadores, en el siglo X más o menos, en la época que llaman los Geonim, en Babilonia. Y por eso vemos dentro de la Haggadá misma, texto central de nuestro Hag, que va a ocurrir dentro de una semana, vemos también influencias babilónicas, influencias griegas, helenísticas, que venían también, también como, no te diría observando los judíos, pero estaban en un ambiente, en ese ambiente vivían, o sea, cuando fueron expulsados de la tierra de Israel en el año 70 con la destrucción del templo, entonces ahí vivieron en Babilonia, en Egipto, en Grecia, en Roma, y tomaron, o sea, muchas de las costumbres o incluso idiomas, tenemos griego koiné dentro de la Haggadá, ¿no? Aficomán, o varias cosas así, varias palabras que vienen del griego y del acadio babilonio, las vemos en la Haggadá, o sea, vemos una clara influencia del ambiente, ¿no? Incluso cierto pulmus se llama, controversia, incluso con el cristianismo que empezaba con los judíos cristianos de aquella época, en realidad, porque no había cristianismo todavía, con los judíos cristianos que empiezan a tener otras visiones distintas, alternativas, incluso a veces contradictorias con el judaísmo tradicional de esa época. Entonces, la Haggadá es un tremendo documento histórico, por eso digo, la lectura literal, por un lado, nos sirve, pero por otro lado es un documento histórico que muestra increíbles, incluso luchas teológicas e ideológicas entre los distintos sectores del judaísmo, que es, desde mi punto de vista, por lo menos es totalmente apasionante, 100%. Ahora, ¿esta noche es diferente a las demás, Andy? Esta noche tenemos que hacerla diferente a las demás. Tenemos que hacerla. Exactamente. O sea, por eso, por un lado, como dijimos, está el ritual tradicional. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacemos? Comiendo matzá y no comiendo pan. Haciendo el seder, por supuesto. A propósito, a ver, te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Te parece? Tú me haces difícil y yo te hago. ¿Cuándo es obligatorio? ¿Cuándo es obligatorio? Escucha bien, porque es muy fina. ¿Cuándo es obligatorio comer matzá en Pesaj? En el sede. Solamente, exactamente, no era tan difícil, la próxima va a ser más difícil para ti. Exactamente, el seder no es que el resto de la semana se puede comer hametz, no, pero obligación, entre comillas, es la noche del seder, que era la noche del corbán. El resto no es obligatorio comer matzá, podemos comer si queremos, podemos no comer si queremos, pero como obligatorio es la noche del seder. Ese es el único momento que estamos obligados, de nuevo, entre comillas, a comer matzá. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es lo que te decía. Tenemos que hacer esta noche distinta a las demás. ¿Por qué? Y esto justamente viene con la era nuestra que vivimos hoy en día de globalización y de yo no sé cuántas familias hoy en día, te voy a decir la verdad, y no tengo una estadística, no sé cuántas familias leen toda la Haggadá hoy en día. No sé si la tuya, la mía seguro que no lee toda la Haggadá. ¿Por qué? La mía tampoco, la verdad. La mía ni sabe bien en dónde, cuándo, o sea, qué va primero, qué va después. Es una aventura. Es más, parte de la tradición de cada año es esa confusión. Genial, ¿ves? Es una tradición, exactamente. Es una tradición. Qué lindo que se mantenga, porque así es variable. Entonces, esa es la cuestión de la tradición. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día yo no sé cuántas familias leen la Haggadá. La mayoría hacen algún tipo de resumen o la mayoría pasan partes de largo, como dices tú. Pero la Haggadá es muy larga, vamos a decir la verdad. La Haggadá es muy larga, es muy pesada, incluso. Entonces, ¿qué pasa? Hoy los jóvenes tienen menos paciencia que la que teníamos nosotros cuando eran jóvenes y cada vez van a tener menos paciencia. Entonces,
la pregunta acá, y la pregunta, como dijimos, la pregunta educativa, o cómo hacer esta noche diferente, es hacer algo, pensar algo dentro, incluso dentro de la tradición, no digo salirse de la tradición, de cómo hacer que esta noche sea relevante para nuestros hijos, o para nuestros hijos, o para nuestros jóvenes, o para la nueva generación, como la querramos llamar, y que ellos también puedan, digamos, hasta ahora era más o relativamente fácil la transmisión, yo digo. Está bien, relativamente fácil. Hasta nuestra generación, más o menos la lectura Agadá, la sabíamos, no sabíamos. Las próximas generaciones tienen mucho menos paciencia para todo esto. Entonces, ¿cómo hacer que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros chicos sigan transmitiendo esto? Entonces, digo, hay que hacerlo relevante. Y si la Agadá tradicional es relevante, bienvenida sea. Pero si no, tenemos que buscar nuevos caminos, porque si no, se va a ir perdiendo esto de la continuidad, que es central en la festividad de Pesaj. Por eso digo que esta noche tiene que ser diferente a las demás en el sentido educativo, de ser relevantes, de traer... Sí. No, que intuyo que cuando dices eso es porque tienes unas ideas atrás, o sea, como seguramente tienes cosas que proponernos, porque coincido al 100% con lo que estás diciendo y me parece que es un reto grande. Y también me parece que habría que pensar que hacer esto y repensarlo y abordarlo desde este lugar creativo, como bien dijiste, no transgrede nada. No tendría por qué transgreder nada. Al contrario, pues lo único que quieres es que sea relevante para la siguiente generación, para que sea desde un lugar de compromiso real y no nada más porque me obligaron a sentarme a escuchar esto. Exactamente, y que eso se va perdiendo, ese compromiso, como dices bien, Rinita, se va perdiendo. Entonces, ¿qué propongo? Propongo desde agregar textos a la Agadá tradicional, si alguien lee la Agadá tradicional, traer textos más relevantes por ahí, más actuales. Yo, por ejemplo, te voy a contar cuál es mi visión, que esto que me preguntabas. Mi visión es interesante, y acá vienen a ver si esta pregunta es más difícil, ¿verdad? Vamos. ¿Cuántas mujeres aparecen en la Agadá? Esta es fácil. Eso lo acabo de ver hace poco. Ninguna. No, mujeres no aparecen, ¿no? O sea, hay mujeres, pero no aparece ni una. Ni una. ¿Cuál era lo que estabas pensando antes? No, que justo hace nada, esta semana vi por ahí en las redes un post de las mujeres relevantes para la historia de Pesaj, pero pues ninguna aparece en la Agadá y estaba ahí por ahí, no sé, es que no quiero decir tonterías, pero... Muy bien. Pero estaba Chipora y está, exacto. ¿No? Creo que leíste mi nota que salió en el periódico de Susi. Exactamente. O sea, y esto es un punto sumamente interesante y esto es justamente relevante, porque hoy nuestros jóvenes, lo voy a llamar así, jóvenes, chicos, o sea, gente de la TNUA, por ejemplo, los Bogrim de la TNUA, los jovencitos, tanto hombres como mujeres, tienen una concientización feminista. ¿Está bien? Tienen una conciencia, más, menos, podemos discutir, pero tiene una conciencia feminista, que me parece fantástico. ¿Qué pasa? Tomamos la Agadá, un texto compilado, hace 1000 años, en donde se vivía una cultura que hoy llamaríamos machista, chauvinista. No me parece justo llamar a la Agadá machista, ¿está bien? Porque fue escrita hace 1000 años, y hace 1000 años no podemos decir que no podemos pedir a nuestros sabios que sean feministas, perdón, no podemos, ¿está bien? No vamos a cambiar la Agadá, pero de hace 1000 años, pero sí podemos actualizarla, sí podemos complementarla. Entonces, ¿qué hice? O sea, en algún texto. Primero escribí esta pequeña notita que se llaman de las 6 mujeres de las que nunca hablamos en la noche del Seder. ¿Está bien? Porque hubo 6 mujeres en la historia sumamente importantes, que sin esa no hubiera habido historia de Pesaj. Desde Yochebed, la mamá de Moshe. Desde Miriam, ¿no? Las que me estabas diciendo. Desde Miriam, la hermana. Desde la hija de Paró, del faraón, que lo salvó del coso. Desde las parteras, ¿sí? Egipcias que no delataron el nacimiento de Moshe. Hasta Tzipora, su esposa no judía, ¿ok? Por ejemplo. Entonces, personajes fundamentales que yo creo que tenemos que rescatar. ¿Para qué? Primero, por una visión llamémosla humanista. O sea, todos los seres humanos son iguales. Y segundo, por una visión feminista. O sea, darles el lugar que no se les dio en la Agadá de hace 1000 años o 1500, no importa. Y digo, wow, podemos hacer algo. ¿Estamos transgrediendo algo? Para nada. Digo,
traigámoslas a la mesa, incluso, te digo, ni siquiera salgamos del libreto, traigamos el texto del Tanaj, el texto de la Biblia, de Éxodo, que ahí está escrito, ni siquiera, pero ¿qué pasa? La verdad no está. Entonces digo, esta es una visión, por ejemplo, que tenga de lo que podría ser como algo relevante, actual. Pero ahí, para eso que me parece increíble lo que estás diciendo, Andy, me parece muy emocionante, es que el primer paso tendría que ser cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos cada tradición, cada cosa que hacemos, por qué decidimos hacerla o no, para que estar seguros que nos sigue resonando. Y si no nos resuena, ¿qué tenemos que hacer para que nos resuene? Sin alterar, como dices, no se tiene que alterar de origen nada, solo pues se puede complementar porque no podemos pretender que el 2021 tenga las mismas necesidades que cuando... Totalmente, pero tampoco es muy fácil cuestionarnos todo, Renita, no podemos cuestionarnos todas las tradiciones, todo. Porque... No, pero nada más tocar bases, saber que hay algo que sí entendemos y sí nos hace sentido. Exactamente, sea relevante, o sea, ir a buscarlo, ir a entenderlo incluso, ¿no? Porque, por ejemplo, vos traes un tema que a mí me encanta, por ejemplo, la Haggadá, fuera de ser un compendio, ¿sí? De textos de distintas épocas, de distintos lugares, incluso de distintas fuentes, ¿está bien? O sea, traje de la Ficomán, pero también podemos encontrar cuestiones babilónicas y sí, el Ficomán de Grecia, es una palabra griega incluso, o sea, o la costumbre esta de, como se llama, mesubín, ¿no? De estar recostados un poquito, que es interesante. Que ¿de dónde viene esto? Mesubim, como Benei Jorim, como libres, ¿está bien? Pero, o sea, ¿que los esclavos no se acostaban? No, esto viene de la costumbre griega de que los ciudadanos libres se recostaban en lo que llamaba el simposium. Entonces viene de esa libertad y no de la libertad de los esclavos de Egipto, digamos, que tiene una cosa distinta. Y te decía la Haggadá tiene, si uno la lee bien o la sigue al pie de la letra, ves que tiene unas costumbres muy, muy raras, ¿no? Desde remojar ¿no? las verduras en la sal, o 4 cuyot, o 4 preguntas, o las 4 copas de vino. Digo, son costumbres. O sea, primero no están en la Biblia, ¿está? Empecemos por ahí. No están en el Tanaj, no aparecen ahí, ¿sí? Simplemente son creaciones posteriores que se fueron agregando, se fueron integrando a la festividad, ¿no? A la celebración de la hora Haga Pesaj. Ahora sí lo llamamos Haga Pesaj porque es una ceremonia. Incluso la Kehará, ¿no? Kehará no tiene una base bíblica, para nada, cero. No hay ni siquiera un remes, como se dice en hebreo. Un remes es una pista, ¿no? Un Exacto, ¿de dónde salió? Fue una creación de nuestros sabios. Después vemos de dónde, por qué representan esos simanim, esos símbolos, etcétera, etcétera. Pero acá hay una cosa importante de poder, sí, recrear tradiciones, poder cambiar, o sea, cada uno de nuevo, como dijiste tú muy bien, de cada uno a su manera, cada uno de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a su familia, pero yo creo que hay y te voy a contar una costumbre que está tomando muchísima fuerza en muchos sedarim de muchas casas de familia, ¿está bien? Más o menos, ¿te acordás, Renita, que tiene más o menos la Kehará? 2, 3 cositas, seguro, ¿te acordás? 2, 3 cositas. Tiene, sí, tiene, no, échale. No quiero hacer ridículo. No, perdón, esta era difícil. La Kehará, por supuesto, tiene un hueso, ¿no? O sea, representando al Corbán, y tiene, de acuerdo al lugar, tiene betabel, que para el resto del mundo betabel es remolacha, ¿no? Pues remolacha, sí, creo que sí. Sí, ¿no? Betabel es el bordó, sí. Sí. La fruta la verdura está morada. Morada, eso, que en México es betabel es morado y en el resto del mundo es remolacha violeta. Tiene eso, tiene verduras amargas, ¿no? Tiene la matzá, por supuesto, tiene varios ingredientes, ¿no? Que cada uno tiene su significado, tiene jarose, sí, depende de la costumbre. Entonces, hoy, y hay en muchas familias hoy en día, ¿sabes qué ponen? Una naranja. ¿Habías escuchado eso?
una naranja. Ya me lo habías contado tú, Sí, pero me encanta esa historia. Exactamente. ¿Y una naranja? ¿De dónde viene? Todavía no sé, hay discusiones de dónde viene exactamente eso, pero parece que fue una discusión con un rabino o una persona, que alguien le dijo ser algo así como reformista es como poner una naranja en la que hará de Pesaj, ¿ok? Algo así fue, ¿no? Entonces, o no, que una mujer, ¿cómo fue? Algo así, algo que tiene que ver con una mujer, ¿está bien? Que tiene que ver con una mujer. Es tan loco, es tan alocado como poner una naranja en la que hará de Pesaj, ¿no? Como diciendo, no tiene nada que ver que por ejemplo, que una mujer diga haga un comentario de la Torá, por decir algo, ¿no? Nada más no me acuerdo exactamente. Y entonces, justamente se agarró eso como símbolo, porque ¿qué son la que hará que tiene símbolos, en definitiva? Entonces, muchísimas familias hoy, espero que cada vez haya más, ponen una naranja en su queara de Pesaj, representando al diferente, a esa persona diferente, a esa mujer que no está presente en la Agadá, a esa persona que está por algún motivo discriminada, ¿sí? de la comunidad o de la grey suya. Entonces, cada vez escucho más gente, justamente hablamos en algún momento, ya ni me acuerdo por qué, de que hay gente que, o sea, y esta es una costumbre, si alguien quiere poner otra cosa que represente otra cosa, desde mi punto, bienvenido sea, porque ese es justamente el tema, si cada uno puede traer, digamos, de nuevo, como te dije, podemos agregar o modificar cosas de la Agadá, ¿no? Pero, por otro lado, si queremos hacer representaciones de otras cosas que son importantes para nosotros, bien, se usa la quehará, porque ese es nuestro elemento tradicional, como dijiste, pero podemos llenarlo de valores, de significado. De significado, ¿no? Exacto. Si esa naranja tiene significado para nosotros, pongámosla, y si eso es 2 betabel, y también. ¿No? Es que me parece que de eso va y que ese es el reto, ¿no? Y sobre todo, como dices, con las nuevas generaciones, cómo lograr ese nivel de identificación. Porque de pronto, si no se siente a veces tan rígido y tan estricto y tan milenario, que se siente lejos y entonces es difícil entender cómo afecta, cómo impacta. Justamente, a mí, por ejemplo, la naranja me encanta. Exacto, porque si ponemos la quehará tradicional, vamos a decir, una familia pone una quehará tradicional, los niños ya no preguntan, porque ya más o menos saben, se los contaron 20 veces. Entonces, pero si de repente pones una naranja o una zanahoria, no sé, algo raro, el niño va a preguntar, justamente es el significado de Pesaj, preguntar, profundizar, reflexionar. Entonces va a preguntar, ¿por qué una naranja? ¿Qué es una naranja? Y por ahí otra vez no la ponen, pero si ya le despertamos al chico, al joven, esta curiosidad de algo nuevo, hicimos nuestro trabajo educativo, que es justamente, como decíamos antes, ¿no? El objetivo de este ser de Pesaj. Y la resignificación, no solo la significación, sino la resignificación, ¿no? Me parece que te escucho hablar y pienso mucho, y creo que el año pasado lo vivimos todos de forma muy tangible, y me cuestiono si este año se vivirá, cómo se vivirá, que es, por ejemplo, pues repensar el concepto de libertad, ¿no? Por supuesto. Y entonces, ¿y qué connotación tiene la libertad del día de hoy? Incluso abrir este debate en la mesa podría ser interesante y relevante, ¿no? Como en comparación al concepto de libertad que se plantea en el HAC, pues hoy en día, y preguntárselo a estas nuevas generaciones que seguramente nos sorprenderán con sus reflexiones y sus respuestas, y mucho tendremos que aprenderles. Totalmente, 100%, o sea, siempre, por eso digo, como decíamos antes, ¿no? Estas 4 kushiyot, como se dice tradicionalmente, las 4 preguntas, ¿no? Que hacemos en esta noche de Pesaj. Podemos hacer 8, no pasa nada, simplemente, claro, hagamos las 4, o sea, si a alguien le gusta la tradición y la quiere mantener, bienvenido, agreguemos otras 4, ¿sí? O sea, claro. Y sobre la libertad, como dices tú, o sobre la esclavitud, ¿existe la esclavitud todavía? Sí. No sé. Sí, yo creo que existen muchos niveles distintos. Es decir, creo que son preguntas que detonan una conversación muy importante porque el concepto de esclavitud puede tener muchas acepciones y estaría interesantísimo compartirlo entre generaciones. Y voy a aprovechar nada más, Andy, porque Alina Garber, a quien los dos queremos mucho, yo más o menos, está saludando. No, mentira, Alina. No, solo a veces. Alina, muchos besos y gracias por escucharnos. Y dice, muy interesante plática, les mando besos a los dos, besos de vuelta. Pues está
me parece muy interesante lo que planteas y desde ahí te voy a hacer una pregunta que poco tiene que ver con Pesaj, pero no me importa, porque con eso empezaste y me quedó la duda. Que es, ¿hay una diferencia entre conmemoración y celebración? En general, sí. En general, cuando hablamos de celebrar es algo alegre, generalmente, ¿no? Celebramos una fiesta, celebramos una boda, celebramos un bar mitzvah. Y conmemoración se usa generalmente para eventos no tan alegres. Por ejemplo, Yom HaShoah se conmemora, ¿no? Okay. Yom HaZikaron se conmemora. Creo que pasa más que nada por ahí, ¿no? O sea, de cuando estamos, digamos, sí, o sea, yo lo hago por ahí más que nada, ¿no? O sea, en hebreo se dice Hogegim cuando festejamos y Metzainim Yom HaShoah. Conmemoramos. Exacto, que no sé si es exacto el español, si es correcto, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero me parece más adecuado, ¿no? Decir, celebrar lo veo más festivo, más alegre, ¿no? Y conmemorar lo veo más solemne. serio. Exacto, más solemne, esa es la palabra, exacto. Oye, y hablabas de que los festejos tienen una estructura como tal, cuando explicabas lo del Corbán y luego lo del Hag, ¿y eso a qué te refieres? Porque me quedó la duda. Exactamente, ¿qué pasa? Y acá hay un punto que no voy a entrar a profundizar, pero simplemente lo digo. Nuestro judaísmo, no importa si seamos religiosos, laicos, tradicionalistas o conservadores, nuestro judaísmo es un judaísmo básicamente talmúdico. ¿Está bien? ¿Qué significa un judaísmo talmúdico? Que las bases de nuestras festividades, de nuestras celebraciones, nuestras costumbres, vienen de la época talmúdica. La época talmúdica es la época que va más o menos entre el siglo I, II al siglo VI, VII, en donde gran parte de nuestras costumbres y tradiciones vienen de ahí, ¿está bien? Del Talmud. El Talmud es en definitiva una interpretación de textos o párrafos bíblicos, ¿está bien? Que no están muy claros en la Biblia, entonces viene la Mishnah y después el Talmud y los interpretan de una manera más amplia, más clara, que digamos que son más lo que se llama utilitarios, más shimushim se dice en hebreo, que los podemos entender mejor, porque ¿qué pasa? No se puede hacer corbán, ¿está bien? En Pesaj, como dijimos, como ejemplo. Ok, ¿qué hacemos entonces? Y acá vienen las alajot de Pesaj, que dijimos, como dijimos antes, que vienen a suplir, ¿sí? A complementar o a cambiar lo que ya no se puede hacer y se suman otras cosas más para hacer esta celebración, este seder. Porque, digamos, acá el caso es el más típico de todos de nuestro Hagim, querida Rina. ¿Por qué? Porque el seder Pesaj que está completamente estructurado de principio a fin. De principio a fin sabemos qué hacer en cada etapa. O sea, hay otras... Menos en mi familia que nos hacemos bolas. Ok, voy mucha, no importa. Pero si uno lo sigue, como se dice, que alajá, ¿sí? Como de acuerdo a cómo debería ser, ok, entonces uno sabe perfectamente cómo empieza y cómo termina, y qué hay que hacer en cada etapa y cada paso, y cuándo comer, y cuándo tomar la copa de vino, y cuándo hacer un rezo, y cuándo... Está todo, cuando abrir la puerta, cuando cerrarla. Bueno, cuando abrirla sí, cuando cerrarla no sabemos, pero entonces está todo estructurado. Entonces, ¿qué pasa? Pero esto no es automático, como decimos, y no está escrito en la Torá, no está escrito. No hay nada de todo lo que hacemos hoy en día que está escrito de mucho de lo que hacemos hoy en día, no todo, pero mucho que hacemos no está escrito en la Torá. En realidad viene de costumbres talmúdicas que se fueron desarrollando y agregando y modificando con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Se va estructurando el Hag, como dijimos antes. O sea, ya no hay más corbán, no hay más sacrificio, y desde ese momento hasta el siglo X, digamos, para decir más o menos unas fechas, se va estructurando todo lo que hoy conocemos como Hag Pesaj, como la festividad y todas sus tradiciones y costumbres, ¿está bien? Pero que vienen de la época talmúdica, o sea, poco y nada tiene que ver nuestro judaísmo hoy con el judaísmo bíblico, eso es muy claro, o sea, el judaísmo bíblico hacía otras cosas, ¿sí? En Pesaj peregrinaba a Jerusalén y hacía un corbán. Nosotros en Pesaj ni peregrinamos ni hacemos corbán, o sea, por eso digo, es muy distinto, y muchas de las costumbres de las festividades que llegan hasta hoy en día a nosotros fueron el desarrollo de muchas generaciones, ¿sí? de sabios, de contextos distintos, de costumbres distintas, incluso, ¿no? Como siempre, la discusión típica de Pesaj. ¿Cuál es la discusión típica de Pesaj, Renita, de la comida? Si comer qué o no. A ver. Hametz o Matzah.
Hametz Matzah es exacto, pero los de mi lado, los de Siria. Papa y arroz, ¿no? Arroz más que nada, papa hay menos discusión, si comer arroz o no. ¿Okay? No, ¿a poco papa hay menos discusión? Mira, lo que viene a enterarse uno a estas alturas de la vida. Pues no sé, yo como papa, pero no sé, yo pensé que de tu lado no comían papa. Sí, nosotros comemos de todo. Ya sé, nosotros somos los que salimos bailados, diríamos aquí en México. Nosotros somos los que salimos de Siria y de los países musulmanes y eso, exactamente, que no hay ninguna discusión con comer arroz. Por eso, pero yo que soy yiddish, si la discusión no se come arroz. Exactamente. ¿Dónde está escrito eso? En ningún lado. Simplemente es una costumbre que viene, por lo visto, de Europa Oriental, tiene que ver con el rabino Moshe Isserles, ¿sí? Que época del Shulchan Aruch, estoy hablando siglo XVI, que no está claro por qué motivos, dice que es preferible que en Pesaj no comer arroz, a pesar de que no hay ninguna prohibición de comer arroz en Pesaj. Simplemente hay una prohibición de comer 5 granos leudados, nada más. Esa es la única prohibición estricta de Pesaj, ¿no? 5 granos leudados. Incluso, como siempre pregunto, ¿no? Digo, ¿comemos trigo en Pesaj? No. Híjole, te arrimas al peor árbol, a ti solo estoy haciendo ridículo, solo estoy... No, me voy a hacer la misma. Andy, ¿comemos trigo en Pesaj? Y contesto, claro que comemos trigo en Pesaj. ¿De qué está hecha la matzá? Ah, claro, pues sí, fíjate. Claro. Exacto, sí. Simplemente, ¿qué es lo que no está leudada? Ya. Como la cerveza, por ejemplo, no tomamos cerveza, o los que no toman cerveza, ¿por qué? Porque es cebada que está leudada. Pero se puede comer cebada sin ningún problema. Interesante. Exactamente, lo mismo el trigo y los mismos son 5, sí, son 5 las, la prohibición de esto, pero nada más. Del maíz, por ejemplo, no sé si la gente come o no come maíz, pero no hay ninguna prohibición. ¿Por qué? Porque el maíz viene de México, exactamente, ¿no? Exacto, no existía en Eretz Israel en la época bíblica el maíz. No existía, no era algo conocido. Entonces, simplemente hay una prohibición de comer los 5 granos, 5 ganim, como se llama, leudados, punto, nada más. Y bueno, después se desarrolló toda una alajot distintas. Pero, por ejemplo, el arroz es muy típico. El arroz en los sirios, los países musulmanes, es parte básica de la dieta de festiva, ¿sí? O de Pesaj en particular. Y en los yiddish, ¿sí? en los judíos de origen ashkenazí, no se come por costumbre, pero no hay ninguna prohibición, digamos, de eso. Y claro, o sea, y es evidente que no hay una prohibición si unos lo comen y otros no, porque entonces si con una prohibición nadie lo comería, o sea, sería genérico. Exactamente. ¿No? Es costumbre, como llaman, costumbres distintas. Sí, qué interesante. Pues qué interesante, Andy. Yo creo que, nada, sigamos teniendo estas charlas. Me parece que hay mucho que pensar, hay mucho que reflexionar, no solo de Pesaj, sino... No sé, me parece muy interesante con esta visión, con el mundo, lo que pide hoy en día el mundo, pues volver a platicar y esto, como por lo menos tener estos espacios de filosofar, diría yo. Y te agradezco enormemente por haberte sumado a esta charla, por haberte arriesgado a tenerla conmigo, que claramente... Al revés, un placer, Renita. Pero me encanta aprenderte, me encanta las cosas que planteas, porque tienes mucha razón y yo me voy con eso hoy. ¿Cómo volver a ser relevante aquello que sintamos que no? Porque habrá muchas cosas que sentimos que sí son, pero aquellas cosas que sentimos que están perdiendo relevancia, porque los tiempos cambian, ¿cómo podemos mantenerlas relevantes para que sigan vigentes y no se pierdan nuestras tradiciones y sigamos teniendo este sentido de pertenencia y de identidad y de fe y de lo que cada quien, según su familia, su contexto, tenga. Y yo te agradezco mucho. No sé si quieras agregar una última idea para cerrar, mi querida. Bueno, sí, con gusto. Justo estaba viendo que dentro de la Agadá, y esto por ahí me sirve para cerrar, querida Rina, hay como 2 visiones grandes. Una es el tema de lo que hablamos, las alajot, las costumbres, ¿no? En la que hará y todas las 4 copas. Y otra visión, sí, depende del sabio que querramos tocar,
es contar la historia de la salida de Egipto, ¿no? Digo, que para mí es el lado, o sea, tenemos el lado más, llamémoslo más histórico, más de contenidos, y el otro más el lado más ritual, que son los dos importantes, por supuesto, pero por lo menos desde mi punto de vista, desde el punto de vista educativo, que estábamos hablando, creo que contar la salida de Egipto, ¿no? Y hacerla relevante año tras año, justamente Igade Talebenja, le contarás a tus hijos qué significa esta salida de Egipto, ¿no? ¿Qué es el Egipto nuestro de cada uno? Como hablabas antes, ¿qué es la esclavitud de cada uno? ¿Qué es la libertad de cada uno? Y hacerla relevante año a año, digamos, sin salirnos del libreto, como dijimos, pero que le llegue a cada uno y a cada año, y podemos renovar algo chiquito cada año. Creo que eso nos va a mantener la continuidad judía y dentro de las familias, por lo menos. Sí. Sí, no, de acuerdo, porque además, si hay o sea, para mí un gran acierto, por decirlo de alguna manera burda, que hay en nuestras tradiciones y en nuestra historia, es que tocan conceptos muy universales y muy atemporales. Y entonces creo que la astucia está en eso, en saber darles la vuelta a hoy y contarlos desde los lentes de hoy, porque contarlos desde los lentes del momento que sucedió puede sentirse un poco descolocado. Exacto, históricamente puede ser interesante, pero por ahí es menos significativo. Esa palabra creo que la usaste y me gusta. Es menos significativo y hay que hacer esto significativo, 100%. Pues Hag Sameach y Hag Sameach a todos. Que pues síganse cuidando con sana distancia, sin cubrebocas, pero bueno, que tengan un Pesach Kasher Besameach. Y Benny Speckman nos escribe: ¿en qué momento y bajo qué influencia se comercializa en forma exagerada la variedad y prohibición de productos permitidos en Pesach? Hola, Benny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Andy, te dejo la respuesta. Uy, Benny me abre de nuevo toda la charla. Ay, Benny, a ver, quiero hacerla muy breve, ¿no? Porque es verdad lo que dices, o sea, ¿cuándo? Y son procesos históricos y cada uno, a ver, cada uno cuidará lo que tenga que cuidar. Sí, yo comparto contigo que hay un cuidado exagerado digamos, hoy en día encontramos detergente para la vajilla, callarle pesas, o pasta dentífrica, ¿no? O sea, callarle pesas, ¿qué tiene que ver eso con pesas y la kashrut? A veces es difícil de entender esas cosas, por lo menos para las personas que no somos religiosas, ¿está bien? Por lo menos para las personas que no somos religiosas, Benny, es exagerado, qué sé yo, o sea, hace mi abuela, mis abuelos, nuestros abuelos, qué sé yo, por decir algo, tenían una kashrut de pesas muchísimo más sencilla, digamos, sacar el hametz de la casa, algunos lo quemaban, otros no, vendérselos a una persona no judía, y ahí básicamente terminaba, no había 3 vajillas y 4, digamos, o sea, y eso, como dices tú bien, es un tema, hoy en día es un tema económico, comercial, cada uno lo vivirá como quiera, pero yo creo que esto es justamente lo que estábamos hablando con Rina antes, Benny, de saber lo que uno quiere hacer, ¿sí? O sea, de entender. Si yo te digo, lo único que está prohibido en Pesaj, según el Tanaj, es comer 5 granos leudados. Punto. Ahí termina la kashrut. Se acabó. De nuevo, después las cuestiones de la kashrut tradicional, pero yo te estoy hablando de la kashrut de Pesaj. No comen esos 5. Si uno sabe que está haciendo eso, está haciendo lo correcto. Punto. Pero cada uno decidirá cómo es su mesa, cómo es su comida, cómo es su seder y su semana de Pesaj. Pero creo que estudiar, ¿no? Por lo menos esto es importante, y cada uno cuidará su kashrut de Pesaj de acuerdo a sus propias, digamos, no a lo que dicen otros o lo que proponen otros, sino cada uno de acuerdo a sus propios convicciones y creencias. Sí, pues sí, que así es como debiese ser, ¿no? Donde ahora sí que como cada quien se sienta cómodo y lo que a cada quien le haga sentido y lo que a cada quien lo deje dormir bien en la noche, pues de eso va al final del camino. Exactamente. ¿No? En general en la vida, no nada más con las decisiones de Pesaj, diría Totalmente. yo. Pesaj nos hace reflexionar sobre esta cosa, que esa es otra cosa buena. Sí, dicen por ahí que cola da mi mamá, spúnchelo. ¿Qué opinas? Exactamente, con Hadim Shabachelo incluso. Exacto.
Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias, Andy. Gracias a los que nos escucharon. Sigan atentos a la programación de CDI Channel. Sigan nuestros programas. Seguiremos teniendo contenido interesante y diverso. Y bueno, Andy, pues nos vemos pronto. Ya te volveremos a invitar para seguir cuestionándonos, para seguir replanteando y resignificando. Y pues un abrazo muy apretado. Gracias. Como siempre, un placer, Rina, estar contigo y compartir esto. Y Haxameas para todos. Haxamea. Bye.